Bienvenida, bienvenido al subtema Características del tema Financiamiento interno de esta asignatura, en el cual se hará una revisión de los aspectos fundamentales del financiamiento, cómo considerar una empresa para financiarse, es decir, la estructura financiera de los activos totales de una empresa. El financiamiento interno de la empresa compete a la propia generación de recursos, provenientes principalmente de la operación y que le permite realizar las funciones básicas de su negocio. Al respecto, el financiamiento interno son los recursos económicos que se generan dentro de la empresa a consecuencia de las operaciones diarias. Es la fuente ideal, lo cual significa que es capaz de autofinanciarse, de poder crecer y expandirse a otros mercados y proyectos con los propios recursos. Además, cuenta con una base de accionistas poderosos económicamente que están siempre con la capacidad de hacer las aportaciones necesarias para capitalizar la empresa. Sin embargo, dependerá del perfil del empresario y su personalidad en la toma de decisiones. Existen varios perfiles que se pueden identificar en un empresario. Entre ellos podemos mencionar al empresario conservador, al arriesgado y al moderado. El primero es quien ve que endeudarse de manera externa es riesgosa, es asumir compromisos innecesarios y quiere evitar problemas de cumplimiento ante instituciones que generen consecuencias mayores. Este perfil considera que lo que se tenga que hacer se realice con recursos propios, de lo contrario que no se haga. El perfil de un empresario arriesgado es todo lo contrario. Considera que si se puede trabajar con dinero ajeno es mejor y no arriesgar el propio, que trabajar con la mayor parte de los recursos vía deuda es mejor, ya que los propios flujos dan para amortizar las deudas sin exposición propia. Por su parte, el empresario moderado asume que se requieren las dos fuentes de financiamiento y está convencido que tiene que apuntalar su negocio con recursos propios, aunque ve viable también utilizar fuentes externas. Considera que debe ser una mezcla de las dos fuentes de financiamiento. En el siguiente gráfico podemos ver la estructura de un balance general. Por un lado tenemos todos los recursos que emplea una empresa para operar y que se le denominan activos en sus diferentes clasificaciones, circulante, fijo y diferido. Por el otro lado se encuentra la estructura financiera, es decir, la manera en cómo se financian los activos, en este caso vía pasivos o capital. Con respecto al tema, el capital o patrimonio debería cubrir la mayor parte de esa estructura, dejando muy poco espacio a los pasivos. Algunas fuentes de financiamiento interno son vía la aportación de socios y utilidades. Sin embargo, lo abordaremos en otro subtema con mayor detalle. Los accionistas consideran que su patrimonio debe tener una rentabilidad, es decir, un premio por la inversión que están arriesgando en su proyecto o empresa. Pero ¿cómo medir o establecer la rentabilidad de su inversión? Bien, para medir la rentabilidad se consideran dos elementos. Uno de ellos es la tasa libre de riesgo, que es la tasa de inversión más segura y que generan rendimientos con el simple hecho de invertir ahí, como serían los certificados de la tesorería, los CETES. A esa rentabilidad debe agregarse una prima por riesgo, que significa el valor adicional de la rentabilidad, que es asegurar por arriesgar en el proyecto. Esa prima de riesgo varía según el tipo de negocio y mercado. No todos tienen la misma prima de riesgo, pues a mayor rentabilidad, mayor será el riesgo y viceversa. Entrando con mayor detalle a la fórmula expuesta en la diapositiva, la explicaré por partes. RFR significa la tasa libre de riesgo, es decir, el premio que obtiene el inversionista por sus recursos en la manera más segura que existe en el mercado. En nuestro país se le considera a los certificados de la Tesorería de la Federación o CETES, que son títulos de deuda emitidos por el gobierno federal y que la garantía es el aval del propio gobierno del país. Beta es un indicador de riesgo que se obtiene de manera estadística, donde se ve qué tan riesgosa es la inversión que se va a hacer con respecto al riesgo del mercado. En otras palabras, es si voy a invertir en algo más riesgoso o menos riesgoso en comparación con otras alternativas iguales. Una beta mayor a 1 significa que la opción de inversión es más riesgosa que el mercado. Menor a 1 significa lo contrario. RM es el rendimiento de mercado, la tasa que está creciendo el mercado o sector a valorar. Para ello se puede considerar lo que ha crecido el PIB en ese sector, o bien se puede tomar como referencia lo que ha crecido la bolsa de valores.
Una vez obtenidos los datos, se procede a realizar la fórmula como está ejemplificada. En este caso, el resultado final nos da 19, lo que significa que es el rendimiento que debe solicitar el inversionista por su inversión o capitalización de la empresa, es decir, el financiamiento interno. Espero que estos contenidos hayan sido de provecho para ti y sumen a tu crecimiento profesional y personal. Nos vemos en el siguiente subtema.